Hola, buenas a todos. Hoy vuelvo a hacer un vídeo sobre Essential Events. En este quería contaros un poco cómo son los pasos que hay que dar en España para crear una sociedad. Hay diferentes maneras jurídicas a la hora de desempeñar una actividad comercial o mercantil. Deberíais esto, si lo vais a hacer más realmente en serio, mejor con este vídeo informativo tampoco conseguís toda la información y me gustaría que os informarais un poco más por si yo me salto algo o lo que sea. Pero bueno, creo que para dar una pincelada bien de cómo funciona todo este mundillo, pues creo que es interesante. Bueno, existen dos tipos de personas en el mundo, digamos, mercantil. Están las personas físicas, que seríamos tú, yo, cualquiera, que pueden desempeñar una actividad por ellos mismos como empleados, entonces pues ellos no están desarrollando la actividad propia, por decirlo así, o pueden figurar como autónomos, es decir, más o menos la gran parte de los negocios en España los llevan autónomos. Ser autónomo conlleva que tú respondes de manera solidaria sobre las deudas que tengas sobre tu empresa, porque al final estás respondiendo, bueno, tu empresa, sobre ti mismo, porque tú eres la empresa. Como eso es bastante peligroso y para corporaciones grandes no es útil que solo una persona tenga todo el control y responda de manera solidaria ante las deudas. En el siglo creo que XIX, lo estoy dando ahora mismo en derecho de sociedades, casualmente, pues por el siglo XVIII-XIX se empiezan a crear las sociedades, que hay un porrón, bueno, tampoco hay tantas, pero bueno, hay bastantes, las más conocidas y las que todos conoceréis, porque cuando ves una empresa normalmente pone a veces SA o SL, que son sociedad anónima o sociedad limitada. El resto de sociedades se caracterizan porque separan a la persona física que la constituye de la sociedad, es decir, la sociedad tiene un carácter diferente y funciona de una manera diferente a la persona que la ha constituido. Es decir, son personas diferentes. O sea, tú eres socio de Repollos S.A., pero tú no respondes por lo que hace Repollos S.A., tú respondes por ti. Y Repollos S.A. tiene una persona jurídica diferente a ti. Bueno, básicamente yo a la hora de montar Essential Event pues creí que la mejor idea para montarla era formar una sociedad limitada, porque bueno, al final ya como ya conté somos 3 socios y bueno, pues la parte de que no haya responsabilidad sobre las deudas, es decir, solo tengamos una responsabilidad limitada al capital aportado, pues es una parte interesante para conservar tu patrimonio. Porque si la cosa fuera mal o lo que sea, pues que solo te puedan quitar lo que tienes en la sociedad, nada más, para salvaguardarte un poco también. Ahora sí, para conseguir financiación es un poco más complicado porque todo el mundo sabe que no vas a respaldarte o sea, que si se clausura la sociedad pues a tomar por culo y ya. Pero bueno, no es el tema ese. Entonces, bueno, creíamos que la mejor idea era constituir una sociedad limitada para desempeñar nuestra actividad profesional. Y bueno, pues quiero daros un poco los pasos que deberíais hacer si queréis constituir una sociedad en España. Todas las sociedades se constituyen más o menos iguales, hay algunos cambios, unas y otras, pero creo que la forma de constituirlas no cambia ninguna. Lo primero que tenéis que hacer si queréis formar una sociedad limitada, anónima, colectiva, bueno, hay varias, colectiva, comanditaria por acciones, hay un paso que es muy interesante que es la hora de buscar el nombre. Para las sociedades limitadas y para las sociedades anónimas, normalmente el nombre pues suelen ser nombres fantasía que se dicen, es decir, se pone un nombre, pues por ejemplo Nike, no significa nada. De hecho en el código de comercio viene así. Se suelen poner nombres fantasía. Y bueno, al ponerse un nombre inventado puede ser que esté repetido. Por ejemplo, yo si quisiera registrar una empresa que se llamara Nike, pues no se podría. Entonces, el primer paso que debe hacer toda persona que quiere formar o constituir una sociedad es ir al Registro Mercantil Central de España y escribir, ir ahí y rellenar un documento en el que tienes que poner tus datos, tal. Pagar creo que es una tasa de 27 euros. Yo fui presencial, o sea, sé que se puede hacer por internet, pero de hecho registro mercantil central y lo puedes hacer, pero bueno, yo como vivo en Madrid, no sé, además no es fácil, molaba hacerlo. Y ahí tienes que poner simplemente 5 nombres. El primero es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y si el primero, por ejemplo, imaginemos que esté ocupado, pues iría al segundo, iría así. Entonces, tú das la solicitud, pagas la tasa y pues te hacen escribir 5 nombres porque imaginamos que estuvieran 2 o 3 ocupados, como tú ya has pagado la tasa, pues por lo menos para que te quedes con alguno. Entonces, bueno, tú pagas esa tasa, tal, y llegará y a los 2 días o uno, no sé, depende un poco del trajín que tengan allí, te dicen, vale, este nombre no está cogido, así que te lo guardamos, creo que son 1 año o 6 meses, ¿no? Eso no lo tengo muy claro, pero bueno, te lo guardamos durante un tiempo largo. Entonces, bueno, pues ya tienes el nombre para la sociedad, que no tiene que por qué ser el nombre, como luego se va a llamar comercialmente. O sea, por ejemplo, normalmente muchas sociedades se llaman Paquito S.A. y luego la empresa se llama, yo qué sé, otra cosa. Pero bueno, es el nombre
con el que se le va a referir por lo menos la administración y lo que va a aparecer escrito en el registro mercantil. Y bueno, siempre que hables con la administración o con Hacienda, pues va a aparecer el nombre verdadero, no el nombre que tú le hayas puesto. El nombre que luego tú le hayas puesto, pues luego patentarlo, registrarlo, pero eso es otra cosa. Eso es en el registro de patentes. Yo lo recomiendo porque si no queréis que nadie más os utilice ese nombre, pero básicamente el nombre que se llama la sociedad no tiene por qué ser el nombre luego de la empresa comercial. Luego, una vez hayamos hecho esto y ya tengamos el certificado de que podemos usar ese nombre, lo siguiente que tenemos es ir a un banco. O ir a un banco y decir, queremos constituir una sociedad y queremos hacer una aportación de capital tal. Antiguamente en España, para constituir una sociedad limitada había que aportar unos 3.000 euros. Hoy en día hay que aportar 1 euro. Bueno, no es exactamente así, o sea, luego hay que ir aportando, a los 3.000 euros se tiene que aportar igual, pero no de la misma manera. Se pueden ir aportando a plazos, que ayuda un poco al emprendimiento, porque si a lo mejor para nosotros habría sido un esfuerzo muy gordo haber depositado esos 3.000 euros, pero bueno, si los podemos ir aportando en plazos, pues no tanto. Y para las sociedades anónimas son 60.000 euros y solo se hace falta depositar el 25% a la hora de la constitución. Básicamente, es ir al banco y decir, queremos constituir una sociedad limitada, ábrenos una cuenta de banco para la sociedad y en esa cuenta cada uno de los socios hará la aportación social correspondiente a lo que quiera cada uno tener de participación en la empresa. Me explico, si la empresa está constituida por 10 euros y hay 2 socios y esos 2 socios, uno tiene aportado 7,5 euros y otro 2,5, pues sus participaciones pues serán esos 75% de tal y 25% de tal. En nuestro caso, como pues la estábamos montando y como ya he dicho, no es obligatorio aportar los 3.000 euros desde el principio, de hecho solo hay que ir aportando el 20% de 3.000 euros cada año. Aportamos cada uno 1 euro, es decir, tenemos cada uno el 33,333% de las participaciones de la empresa y así, pues si tienen que por lo menos estar de acuerdo 2 personas para el consejo para la junta de socios tienen que estar por lo menos de acuerdo 2 personas para que esa decisión salga adelante, o sea, no hay una dictadura, digámoslo así, o sea, vale, tienen que estar por lo menos de acuerdo 2. Entonces, bueno, nosotros abrimos una cuenta en un banco, aportamos cada uno nuestra aportación social, que fue de 1 euro, aportamos pues 3 euros y ya tal. Lo siguiente que deberíamos hacer, una vez nos sean, a ver, sé que es un poco complicado que te abras la cuenta en el banco con 3 euros, viendo como tal, pero bueno, al final os tienen que dejar abrirla, o sea, van a dar un poco por culo, pero os van a dejar. Luego ya aportaréis más dinero, es que no pasa nada. Luego lo siguiente sería ir al notario. Esto ya es un trámite un poco más costoso. En el banco no os van a cobrar nada. Os cobrarán tasas después, o sea, os van a cobrar una tasa por tener el mantenimiento de la cuenta que se llama. Pero bueno, en el momento ahí no os van a cobrar nada. Eso es bueno. Lo siguiente que deberéis hacer es ir al notario. Hay muchos notarios. Suelen ser bastante caros, si os digo. No es un procedimiento barato, pero es lo siguiente que hay que hacer y tiene que firmar la escritura pública. Las 2 cosas que tenéis que haber creado vosotras, bueno, normalmente los notarios lo pueden crear, o sea, o pueden revisarlo para que todo esté bien, es el acta de constitución y los estatutos de la sociedad. Me explico, en la acta de constituciones, pues básicamente, pues que se da fe de que esa empresa se va a constituir con socios tal, del día tal, eso tampoco es muy importante. Ya cuando habléis con el notario, eso lo puede hacer él, eso no se tarda nada. Pero una cosa que sí es muy relevante y muy interesante son los estatutos, que van a ser lo que rija el funcionamiento de la empresa y lo que dé, pues, en el que se pongan las normas que la empresa va a tener. Si no os vais a dedicar a una actividad muy extraña, no es tampoco súper importante que hagáis unos estatutos rarísimos. O sea, podéis coger unos predeterminados de internet, ves que primero mirar que todo encaje con lo que vosotros queréis y ya está. Pero bueno, si queréis tener alguna, o si os dedicáis a una actividad algo más extraña, pues a lo mejor sí que sería conveniente revisar los estatutos y añadir cláusulas. Claro, las cláusulas tienen que estar en consonancia con la ley, pero si están en consonancia con la ley, pues se puede poner la cláusula que quieras. Incluso cosas muy raras, pero si no son ilegales las podéis poner. Luego tenéis que poner el objetivo social, que es a lo que se va a dedicar vuestra empresa, que eso luego para cuando vosotros vayáis a pagar impuestos es interesante, porque si por ejemplo os dedicáis a una actividad o a otra, pues podéis desgravar más o menos impuestos. Bueno, eso es antes de ir al notario, tendréis que tener preparado esos 2 papeles, el acta de constitución y los estatutos, dárselos al notario y el notario simplemente dará fe pública de que todo está correcto
y firmará los papeles, revisará que todo esté en orden, es decir, que todos los socios tengan su DNI en mano, que estén en plenas capacidades para hacerlo, que se identifiquen, bueno, con eso me refiero al DNI, que se identifiquen, que estén en sus plenas capacidades mentales, que ninguno esté coaccionado, que las aportaciones se hayan hecho para evitar que haya algún chanchullo o algún problema. Y el procedimiento del notario depende muchísimo de cuánto, bueno, del notario que vayáis, si le conocéis, si no. Yo os diría que el notario a lo mejor son pues 300, 250 euros como mínimo. No os puede costar nada menos. También depende de cuánto la hagáis trabajar o no. Por eso si lleváis los estatutos ya hechos, pues a lo mejor no os cobra tanto. Si no los lleváis, pues a lo mejor los cobra. Depende de cuántos socios seáis, porque tiene que hacer papeles para cada socio. Esto ya va un poco, pues dependiendo de los horarios de cada notario, tal, depende del barrio en el que lo contratéis, o sea, depende de muchos factores. Pero bueno, 250 euros, 300. Y una vez ya os haya dado fe pública el notario, os va a dar además el CIF. Os va a dar uno provisional, que el CIF es como, pues digamos, os he hablado antes de que yo soy la persona física tal, yo soy Javi, soy una persona física, pero mi empresa también es una persona, no física como yo, es una persona jurídica. Entonces tiene que tener una documentación que acredite, pues para identificar a esa persona, igual que yo tengo mi DNI, pues mi empresa también tiene que tener una identificación. Se llama el CIF. El notario normalmente os va a dar el CIF provisional, que luego, y ya desde ese momento la empresa ya está creada y puede operar. El siguiente paso, que no es, a ver, es obligatorio, pero te dan un tiempo para que lo cumplas, es la inscripción en el registro mercantil. Si bien os he dicho que antes, para tener el nombre, había que ir al registro mercantil central, para constituir, o sea, para inscribir ya la empresa como tal en el registro mercantil, lo único que habría que ir al de vuestra comunidad autónoma o vuestra provincia. Depende, porque hay algunas comunidades que tienen, algunas provincias que no, pero bueno, eso os tenéis que informar en cuál es, os lo va a decir el notario. Y ahí tendréis que dar todos los papeles que os ha firmado el notario, que ya la empresa está operativa, pero no puede pagar impuestos. Y bueno, y también tenéis una serie de penalizaciones por no haberos suscrito en el registro mercantil, como que respondéis de manera solidaria a las deudas, no respondéis de manera parcial, respondéis de manera total. Ponen penalizaciones del Estado para que te inscribas y tal. Y bueno, deberéis ir al registro mercantil, simplemente dar los papeles, es otro trámite administrativo, ahí no hay nada que rellenar, simplemente lo dais. Os van a hacer pagar entre 200 y 250 euros, depende de la comunidad autónoma y de la provincia, suele ser caro el registro mercantil, o sea, es otro pastón de trámites. Y una vez hayáis inscrito en el registro mercantil, os darán el CIF, ya no el provisional, os darán el CIF que vais a tener para siempre la sociedad, y a partir de ahí ya vuestra empresa puede declarar impuestos. Una cosa interesante, o sea, puede pagar impuestos, ya impuestos de sociedades, IVA y todas esas cosas. Una cosa interesante es que si vuestra empresa por ahora no tiene mucho volumen de negocio, a lo mejor no os renta todavía registrar la empresa, tampoco me quiero meter con Hacienda ni nada, pero es registrar la empresa porque vuestros ingresos van a ser mínimos, entonces pues, tampoco sería necesario. Si ya tenéis ingresos y tal, pues debéis hacerlo porque si no os van a meter un puro que os vais a cagar. Es interesante decirlo. Y bueno, ya cuando tengáis el CIF total, pues simplemente el CIF no total, el no provisional, ya el que sea para siempre, pues ya podéis operar definitivamente pues hasta que queráis cerrar la empresa o hasta que os palméis o lo que sea. Una cosa interesante sobre todo esto es que, claro, es un trámite un poco largo, por eso mucha gente en nuestro país prefiere hacerse autónomo porque se tarda mucho menos y ya está, simplemente declaras la cuota de autónomo, tal, te puedes poner a operar, no tienes que hacer todas estas cosas. Pero bueno, creo que a la larga, aunque sea un poco laborioso y un poco tostón, sí que viene bien si quieres respaldarte un poco las espaldas, si vas a tener deudas o lo que sea. Y si vas a apostar dinero, pues por lo menos limitarte tus bienes personales. Vamos a hacer un pequeño resumen para que os haya quedado todo claro y si alguno tiene alguna duda, pues no dudéis en escribirme aquí en los comentarios y yo os puedo resolver un poco. Ir al registro mercantil central o ir a la página web que la tenéis por ahí, o sea, buscáis el registro mercantil central y os saldrá un apartado. Inscripción de nombre para sociedad, LSA, tal. Escribir el nombre en el registro mercantil central. Bueno, si sois de Madrid, pues ir. Segundo, abrir una cuenta en un banco. Tercero, ir al notario. Cuarto, ir al registro mercantil. Estos serían más los pasos, básicamente.
Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Sé que es un vídeo un poco más jurídico, a lo mejor es un poco más... no es tan entretenido como el otro, pero bueno, también creo que es interesante contaros un poco el proceso para que para que veáis un poco cómo lo hemos hecho nosotros, y también para que si a alguien le interesa y tal y quiere o le interesa el mundo jurídico o el mundo de la empresa, pues también es una información interesante. Así que eso, muchas gracias por escucharme, un saludo y nos vemos.